chicos, en este video quiero contarles dos cosas. Primero, cómo podemos resolver un ejercicio de logaritmo utilizando la calculadora. Y también les quiero contar una de las propiedades importantes que tienen los logaritmos, que se llama propiedad del cambio de base. En esta ocasión no voy a hacer la deducción, simplemente les voy a contar cuál es la fórmula y vamos a ir utilizando la calculadora comprobando esa fórmula. Lo que dice esta propiedad es que es posible pasar del logaritmo de un número en una base determinada A, por ejemplo, al logaritmo de ese mismo número pero en otra base, ¿sí? Aplicando la siguiente fórmula. La fórmula es esta. Entonces, cuando voy a usar, y dependiendo del ejercicio, de repente el ejercicio me da el dato, un logaritmo en una base específica, pero el ejercicio está en otra base. Entonces yo puedo cambiar la base del logaritmo, ¿sí?, a través de esta fórmula. En este caso el logaritmo estaba en base A y acá lo que hacemos es cambiar a una base C. Entonces lo primero que tengo que determinar es a qué base voy a cambiar el logaritmo. En este caso cambió de base A base C y se convirtió en un cociente, ¿sí? En el numerador de este cociente tenemos el logaritmo en la nueva base de B, que era nuestro argumento, o logaritmizando. Y en el denominador tenemos el logaritmo en la nueva base C de la antigua base, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a continuación en este video, es mostrar con la calculadora cómo yo puedo ir cambiando un logaritmo en diferentes bases y que el resultado no varía, para que ustedes vean que se cumple esta propiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ejercicio que dice logaritmo en base 4 de 1024, sin calculadora, ¿qué es lo que haríamos? Y tenemos que escribir el logaritmizando o argumento como una potencia de base 4. Entonces yo puedo escribir 1024 como 4 a la quinta. Y acá, por la primera propiedad de los logaritmos que vimos, sabemos que el logaritmo en base 4 de 4 a la quinta, pues evidentemente es 5. Bien, ahora les voy a mostrar cómo podemos escribir esto en la calculadora, ¿sí? Las calculadoras actuales ya cuentan con una tecla de logaritmo en cualquier base. Anteriormente nosotros solamente teníamos esta tecla, que es la del logaritmo en base 10, y con esa teníamos que manejarnos. Así que cualquier ejercicio de logaritmo que queríamos resolver, nosotros teníamos que pasar, por ejemplo, a base 10. Bueno, las calculadoras actuales ya tienen esta tecla, ¿sí?, que me permite a mí cargar cualquier base. En este caso entonces voy a resolver esto. Logaritmo en base 4 de 1024. Entonces la calculadora ya me cuenta que es 5, ¿sí? 5 es el logaritmo en base 4 de 1024. 5 es el exponente al que hay que elevar el 4 para obtener 1024. Muy bien, ahora voy a escribir este logaritmo pero en otra base. Por ejemplo, en base 10 quiero escribir. Aplicando esta fórmula, como la nueva base es 10, ¿qué es lo que haríamos? Entonces vamos a escribir esto como un cociente, ¿sí? Arriba voy a poner el logaritmo en la nueva base, que en este caso es 10. Por eso no está escrita. Recuerden que cuando no escribo la base es porque la base es 10. Entonces tengo logaritmo en base 10 de 1024 dividido el logaritmo en base 10 de 4. Y vamos a comprobar con la calculadora de que eso evidentemente es, perdón, acá está mal, eso es 5. Bueno, entonces ¿cómo vamos a resolver? Aquí vamos a escribir entonces una fracción y vamos a escribir logaritmo en base 10 de 1024. Esta tecla es la que me permite escribir el logaritmo en base 10, ¿sí? Acá tengo el logaritmo en base 10 de 1024. Y abajo, logaritmo también en base 10 de 4, ¿sí? Entonces, logaritmo en base 10 de 1024 dividido el logaritmo en base 10 de 4 y el resultado también es 5. Eso es expresándolo en base 10. Bien, ahora vamos a expresar el mismo logaritmo pero en otra base. Entonces, si yo quiero escribir el logaritmo en base 4 de 1024, por ejemplo, en base 2, ¿cómo yo escribiría esto? Y bueno, escribiría un cociente. En el numerador escribiría el logaritmo en base 2, que es la nueva base de 1024, que es nuestro logaritmizando argumento. Y en el denominador escribiría el logaritmo en base 2, que es nuestra nueva base, pero de 4. ¿Sí? Que es nuestra base actual. Entonces esto se supone que también tiene que dar 5. Entonces vamos a verificar acá. El logaritmo en base 2 de 1024 sobre
logaritmo en base 2 de 4. Y esto nos da también 5. O sea que yo puedo escribir este mismo ejercicio en base 2. El último, voy a expresar ahora el mismo ejercicio pero en base a un medio. Entonces escribimos la fracción y tendríamos que escribir logaritmo en base a un medio de 1024 dividido logaritmo en base a un medio de 4. Entonces logaritmo en base a un medio de 1024 sobre logaritmo en base un medio de 4. Y eso también me da 5. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el cambio de base? Si siempre me va a dar el mismo resultado. Y justamente, imagínense que me pide un ejercicio que resuelva viene un ejercicio que resuelva y todos mis datos están en una base A. Pero los ejercicios están planteados en una base C. Entonces yo tengo que escribir todo mi ejercicio en base A para poder reemplazar con los datos del ejercicio, ¿verdad? También en ecuaciones logarítmicas, en los ejemplos que van a ver que hizo la profe Diana, que también voy a subir al Schoology, entonces también hay muchos ejercicios que requieren de un cambio de base, ¿sí? Entonces el cambio de base, ¿qué es lo que dice? Yo puedo escribir el logaritmo de un número en una base determinada como el logaritmo del mismo número pero en otra base, aplicando esta fórmula, ¿sí? Hasta ahí entonces el video, y ahora los videos que vienen son videos ya de ejercicios resueltos de ecuaciones.